Cordial saludo para todos. En esta oportunidad vamos a realizar la sustentación de la fase 3, realización de estudio de cultivos de ciclo semipermanente y largo. El grupo está conformado por Laura Cristina Zamboni Uní, David Juliana Torres Prada, Mónica Hermida Conde, Cristian Gutiérrez y quien les habla, Wendy Yulisa Criollo. Bueno, esta actividad se enfoca en la realización de un estudio íntegro de cultivos de ciclo semipermanente y largo. Buscamos profundizar, bueno, la identificación, categorización y análisis de diversas especies de cultivos característicos del clima medio colombiano, por medio de la consulta de fuentes especializadas como lo es Agronet y la aplicación de metodologías de investigación. Buscamos comprender los requerimientos técnicos, económicos, sociales y ambientales de cada cultivo, registrando las bases para una planificación y desarrollo agrícola eficiente y sostenible. Tenemos como objetivo general analizar de manera integral las características agronómicas, estadísticas de mercado y los requerimientos técnicos y de sostenibilidad del café, plátano, arracacha y fique, con el fin de proponer estrategias efectivas de planificación y tecnificación adaptadas a las dinámicas productivas y ambientales del clima medio colombiano. Tenemos como objetivos específicos seleccionar y adoptar dos cultivos de clima medio, uno de ciclo semipermanente y el otro de ciclo largo. El segundo es analizar las estadísticas de producción, como lo son área sembrada, producción y rendimiento, utilizando la base de datos de Agronet. Y tercer objetivo específico, evaluar las fases de producción, como lo son establecimiento, sostenimiento, cosecha, post cosecha y comercialización, y la implementación de las buenas prácticas agrícolas y la agricultura 4.0 para los cuatro cultivos del grupo. Los cultivos seleccionados fueron, como anteriormente los mencioné, plátano, café, arracachi y fique. El nombre científico de la arracacha, Arracacia santorrisa Bancroft, de la familia Apiáceas. En un rango óptimo de producción lo tenemos de los 1.500 a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y para el cultivo de fique, la Furcrea andina, de la familia Asparagáceas, está entre un rango óptimo de producción de los 1.300 a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Como podemos observar en las imágenes, tenemos la gráfica de los rangos de producción en el cultivo de arracacha del año 2007 al 2023 y en el cultivo de fique los rangos de producción del año 2019 al 2023. Eh, la producción, el área sembrada a nivel nacional para el cultivo de la racacha fueron 11.903 hectáreas. Producción en toneladas a nivel nacional fueron 133.079 toneladas y el rendimiento por hectárea a nivel nacional fueron de 11,2 toneladas por hectárea. Cinco departamentos con mayor producción de arracacha son Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Nariño y Boyacá. Para el cultivo de fique, el área sembrada a nivel nacional fueron de 14.002 hectáreas, producción a nivel nacional fueron 19.387 toneladas y se obtuvo un rendimiento de 1,38 toneladas por hectáreas a nivel nacional. Los departamentos con mayor producción en fique fueron Nariño, Cauca, Santander, Boyacá y Antioquia. Vamos a estar hablando y enfocándonos un poco más en el cultivo de la arracacha. Nombre científico, Arracacia santorrisa Bancroft. Hablemos de los requerimientos. Requerimientos climáticos y edafológicos. Se adapta a climas templados con temperaturas de entre 13 y 18 grados y se cultiva entre 1.500 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. Prefiere suelos franco o francoarenosos profundos con buen drenaje y pH de entre 5 y de 5,5 y 6,5. Ciclo de vida, entre 10 y 12 meses, dependiendo de la variedad y las condiciones del suelo.
Plagas y enfermedades. Hablemos de las plagas. El gusano blanco, premotoripes, voraz y pulgones. Pulgones apis sop. Enfermedades. Las enfermedades son pudrición blanda causada por Erwinia corotovara, manchas foliares, entre otras. Controles. Uso de semillas sanas, rotación de cultivos, control biológico con, con Beauveria, vecina, veciana y prácticas culturales como drenajes adecuados. Producción y venta. En el 2023, el rendimiento nacional fue de 11,2 toneladas, según Agronet 2023. Ventas 2023. Venta en el mercado, entre 2.000 y 3.000 por kilogramo. Ventajas y desventajas. Ventajas. Alta demanda en el mercado nacional, buena fuente de carbohidratos y fácil adaptación a suelos de ladera. Desventajas. Alta, alta susceptibilidad a plagas del suelo. Pérdidas por pudrición en post cosecha. Hablemos ahora del fique. Nombre científico, Furcrea andina. Requerimientos climáticos y edafológicos. Se adapta a zonas de entre 1.300 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas promedios de 18 a 24 grados. Prefiere suelos arenosos o francoarenosos, con buen drenaje y pH de entre 5,5 y 7. Ciclo de vida. El fique tiene un ciclo productivo largo de 5 a 10 años, con varias cosechas de hojas por año. Plagas y enfermedades. Plagas. Picudo del fique. Sequipopurus ocopuntatus. Chinche. Pseudoteraptus guayi. Enfermedades. Producción de la, producción de la corona y marchitez. Controles. Uso de trampas, manejo biológico y prácticas culturales como la eliminación de material afectado. Producción y venta. En 2023, el rendimiento nacional fue de 1,38 toneladas, según Agronet 2023. Ventajas y desventajas. Ventaja- Ventajas. Planta resistente a la sequía. Alta demanda en la industria artesanal y ecológica. Desventajas. Lento crecimiento y ciclo largo. Mano de obra intensiva en la extracción de la fibra. Bueno, en el caso del plátano y del café, podemos decir que el nombre científico del plátano es Musa paradisiaca, de la familia Musaceae. Decimos que el rango óptimo de producción es de una altitud adecuada para este cultivo, más o menos entre, bueno, la información ahí genera que de 0 a 2.000, pero en realidad es 1.400 hasta 1.800, con una temperatura promedio de 26 grados centígrados. Para el caso del café, con nombre científico Coffea, familia Rubisácea, también tenemos el mismo rango de altitud, 1.200, 1.300 hasta 1.800. Para el caso de las temperaturas, está en un promedio de 18 grados centígrados hasta los 26, aunque en mi zona se puede sembrar un poco más alto. Bueno, las gráficas que se presentan ahí en la pantalla hacen parte de Agronet, en donde dan resultados como producción, toneladas y rendimiento. Entonces, más adelante vamos a ver más a profundidad. Bueno, para el cultivo del plátano se dice que el área sembrada a nivel nacional es de 43
43.805.511.42 hectáreas. En el caso de la producción en toneladas, también a nivel nacional, es de 46.141.86.57. El rendimiento 10.53. Y en el caso de los cinco departamentos con mayor producción, tenemos en primer lugar Antioquia, en segundo lugar Meta, en tercer lugar Córdoba, en cuarto Caldas y en quinto Chocó. Para el caso del café, áreas sembradas a nivel nacional, tenemos 700.450.32. En el caso de la producción en toneladas, tenemos 68.539.606, perdón. En el caso del rendimiento dice que es 0.98 y los departamentos para este cultivo serían en primer lugar Huila, en segundo lugar Antioquia, en tercer lugar Caldas, en cuarto Risaralda y en quinto lugar el Cauca. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el cultivo del café, su ciclo de vida. Este es un arbusto perenne cuyo ciclo de vida en condiciones comerciales alcanza hasta 20 a 25 años. Depende también de las condiciones del sistema de cultivo. A libre crecimiento, la planta comienza a producir frutos en ramas de un año de edad, continúa su producción durante varios años y alcanza su máxima productividad entre los 6 y 8 años de edad. En cuanto al clima y la edafología, el café en Colombia se cultiva entre los 1.200 y 1.800 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas pues están entre 17 y 23 grados. En cuanto a los suelos, se les gusta ricos en minerales, son especialmente beneficiosos para el cultivo de café en Colombia. Estos suelos proporcionan los nutrientes necesarios para que las plantas crezcan fuertes y sanas, lo que a su vez se traduce en una mejor calidad del grano. Y pues eso lo podemos ver en las exportaciones. En cuanto a la producción, según Agronet 2023, la producción fue de 6.853 toneladas por año. Vamos a hablar un poco sobre las plagas, la principal enfermedad y su principal arbence. En cuanto a las plagas, encontramos la broca. Para un control cultural, consiste en recolectar los frutos maduros sobre maduros y secos que quedan después de la cosecha. En cuanto a un control biológico, se utiliza el hongo Beauveria, que infecta a la broca cuando entra en contacto en su cuerpo. Esto se observa la efectividad de la bauberia cuando vemos una mota blanca encima de los insectos y pues se puede ver en los frutos. Y en cuanto a control químico, se deben usar insecticidas solo cuando los niveles de infestación de broca lo justifican, o sea un nivel de severidad de un alto porcentaje. En cuanto a las enfermedades, tenemos la principal enfermedad del café es la roya. Para un control cultural, pues se puede dar poda y manejo de sombra, favorecen la ventilación y reducen la humedad en el follaje. Cabe recalcar que las enfermedades, la mayoría se dan por la humedad, entonces por eso se requiere que en los cultivos se tengan una buena aireación. En cuanto al control biológico, se incluyen microorganismos antagonistas como Bacillus subtilis y Trichoderma harzianum. Estos inhiben el desarrollo del hongo a través de la competencia y producción de metabolitos antifúngicos. Y en cuanto al control químico, se utilizan fungicidas en el método preferido. Existen ingredientes activos como cobres, triazoles, estribulurinas, que son altamente efectivos para el control de la roya. Y pues en cuanto a el principal arbense que tiene el café, que compiten por nutrición, coquito. Para el control cultural, realizar de hierbas manuales o mecánicos frecuentes. Para el control biológico es el uso de antagonistas como hongos y bacterias. Y cuanto al control químico, se utilizan herbicidas preemergentes o preemergentes específicos para gramíneas o ciperasáceas, aplicando en momento clave cuando la maleza es más susceptible.
Ahorita vamos a hablar sobre el plátano. En cuanto al ciclo de vida del plátano, el cultivo de plátano pasa por tres etapas principales. Crecimiento vegetativo, que tiene más o menos unos 6 meses, floración, que es de unos 3 meses, y desarrollo del fruto, que son otros 3 meses. Pues así, en esa totalidad puede oscilar entre 9 y 12 meses, dependiendo del periodo de maduración. A diferencia de las manzanas y otras frutas con una temporada de cultivo diferenciada, los plátanos siempre están en temporada. En cuanto al clima y la edafología para este cultivo, el plátano prefiere temperaturas cálidas en un rango entre 26 grados y 30. em, y en cuanto a los suelos, el suelo ideal para el cultivo de plátano tiene que ser rico en materia orgánica y profundo, retiene que retenga humedad y tenga un buen drenaje. Este, pues al ser un cultivo de alimento, es muy importante la fertilidad y la disponibilidad de nutrientes. El pH óptimo del suelo para el plátano oscila entre 6 y 7,5, ya que los suelos demasiado ácidos o alcalinos pueden reducir la disponibilidad de nutrientes para el cultivo en crecimiento. En cuanto a la producción, según Agronet 2023, los datos que nos arrojan es de 4.614 toneladas por hectárea. Y vamos a hablar un poco sobre la principal plaga del plátano, que es la cigatoca negra. Esta, cuando está en una incidencia alta para el cultivo, entra en cuarentena. Para el control cultural, encontramos el control de malas hierbas, el drenaje adecuado, la nutrición balanceada y la adecuada densidad de siembra. En cuanto al biológico, utilizamos organismos entopatógenos como Beauveria baciana. Y en cuanto al control químico, elementos como el silicio, cobre, calcio, boro y zinc contribuyen a reducir la severidad de la enfermedad. Esto cabe resaltar que también pues la severidad no se va a ver tan grave en el cultivo cuando se tiene una buena nutrición. La principal enfermedad es fusariosis. Selección únicamente de chupones sanos, para el control cultural, perdón, selección únicamente de chupones sanos, eliminación y destrucción del material vegetal infestado. En cuanto al control biológico, encontramos incorporación de bacterias Bacillus subtilis y en cuanto a aplicación de químicos, la carbendazima en el suelo alrededor del pseudotallo a los 5 meses de la plantación a empapar el suelo. Y por último, son las malezas o arbences, especialmente las gramíneas, son las que compiten con mayor nutrientes en el cultivo de plátano. En este, pues podemos hacer un dehierve manual cuando los tallos están pequeños todavía. Y en cuanto a químico, podemos utilizar glifosato. Cordial saludo, mi nombre es David Juliana Torres Prada. Voy a estar explicando las cuatro infografías para los cultivos escogidos. Bueno, el primero es la infografía de la racacha, que en establecimiento se hace la selección de semilla sana, preparación del terreno, arado y rastreo, surcado y siembra de 30 y 40 centímetros entre plantas, el uso de semillas certificadas, rotación de cultivos, manejo adecuado de suelos y el uso de GPS agrícola para trazar surcos y sensores de humedad del suelo. En el sostenimiento, la fertilización de hierve, aporte y control fitosanitario durante el crecimiento del cultivo. Aplicación racional de fertilizantes y control biológico de plagas, sensores de suelo, drones para monitoreo de plagas. En cosecha y post cosecha se realiza a los 10 y 12 meses, se arrancan manualmente las raíces y se lavan. eh, y se lavan. El lavado con agua limpia, clasificación y empaque en cajas ventiladas, aplicación móvil de trazabilidad y control de lotes cosechados. En la comercialización se hace la venta en mercados locales, en supermercados, el transporte es higiénico y la documentación de procedencia. Se hace a través de plataformas digitales para la comercialización directa. En costos y producción operada,
Se tienen 11.913 hectáreas sembradas y 133, 0.73 toneladas producidas, para un total de un promedio de 11.2 toneladas por hectárea de rendimiento. Eh, el siguiente es el de fique, el establecimiento, la propagación por bulbillos o hijuelos, la siembra de suelos arenosos y bien drenados, a 2.3 metros entre plagas, el uso de material vegetal sano y selección de terrenos no erosionados. También se hace el uso de GPS agrícolas, sensores de humedad para optimizar el riego. En el sostenimiento, la fertilización orgánica, el control de malezas y eliminación de hojas secas. El uso de compost, control manual de malezas y el monitoreo de plagas mediante sensores y remotos. Cosecha y post cosecha, corte de hojas maduras cada 6 y 12 meses, la extracción de fibras con desfibradora, el secado adecuado de fibras y disposición correcta de residuos con equipos mecanizados de desfibrado y control digital de humedad. Para la comercialización, venta de fibra de mercado artesanal e industrial. Se hace la clasificación por calidad y empaques limpios y se utiliza plataformas virtuales de venta y trazabilidad por QR. En costos y producción se tiene 14.2 hectáreas sembradas y 19.387 toneladas producidas, en un promedio de 1.38 toneladas por hectárea de rendimiento. eh, Está la del cultivo de plátano. Igual el establecimiento se seleccionan los cultivos sanos y los certificados para sembrar en suelos fértiles. Deben de estar bien drenados y con un pH entre 5.5 y 7. El clima es ideal, tropical cálido, húmedo con temperaturas entre 24 y 30 grados centígrados y lluvias de 1.500 y 3.000 milímetros anuales. La distancia entre plantas varía según la variedad, generalmente entre 2 por 2 y 3 por 3 metros. Se aplica buenas prácticas agrícolas con análisis de suelo y desinfección antes de sembrar. El sostenimiento se incluye la fertilización basada en análisis foliar, control integrado de plagas como el picudo y el sigatoca, manejo de malezas, riego en temporadas secas, el deshoje y apuntalamiento de racimos. Se registran todas las labores y se aplican BPA con el uso seguro de agroquímicos y capacitación del personal. En cosecha y post cosecha, la cosecha se realiza entre 10 y 12 meses cuando los frutos alcanzan el tamaño comercial. Se corta el racimo, se transporta con cuidado, se lava con agua clorada, se clasifican por tamaño y se empaca y se almacena a temperatura controlada entre 13 y 15 grados centígrados. Su humedad es relativa y adecuada para conservar la fruta. Se aplican buenas prácticas agrícolas para garantizar higiene y trazabilidad. En la comercialización se clasifica y se empaca el plátano con trazabilidad completa, se transporta en vehículos limpios y refrigerados y se vende a intermediarios, mercados locales, supermercados o agroindustrias. Se establecen precios según la calidad y demanda, siguiendo normativas sanitarias y de inocuidad alimentaria. En costos y producción, el costo del establecimiento es de 8 a 12 millones de pesos por hectáreas, con un mantenimiento anual de 6 a 8 millones. La producción esperada es de 15 a 25 toneladas por hectárea al año. El ciclo productivo comienza a los 10 y 12 meses y luego se repite cada 4 y 6 meses. La rentabilidad depende del mercado y la eficacia productiva. En agricultura 4.0 se utiliza tecnologías modernas como sensores de humedad y temperatura, estaciones meteorológicas automatizadas, drones para monitoreo, sistema de riego controlado remotamente y software de gestión agrícola. También el uso de GPS para la trazabilidad de aplicaciones móviles para el diagnóstico de enfermedades y análisis predictivo. En la geografía del café, el establecimiento se elige el terreno adecuado, se realiza un análisis de suelo y se preparan los semilleros. En sostenimiento se llevan a cabo labores de control de malezas, fertilización, podas y manejo de plagas. Se utiliza un enfoque responsable en el uso de agroinsumos y se monitorea constantemente el cultivo con aplicaciones móviles.
En cosecha y post cosecha se recolectan los frutos maduros manualmente y se despulpan y se lavan. El secado se realiza en lugares ventilados y secos, asegurando una recolección selectiva y un manejo higiénico. La comercialización se identifica mercados locales y se evalúan precios, estableciendo canales de venta que permiten al caficultor elegir la mejor opción. Se asegura la trazabilidad del producto y el cumplimiento de normas de calidad. Y por último, costos y producción. Se calculan los costos de producción y los ingresos esperados en base a la productividad por hectárea. Se implementan riesgos económicos para un control eficiente de recursos. Y por último, la conclusión. Pues el análisis realizado sobre la racacha, fique, plátano y café en esta fase 3 permitió una visión integral de los cultivos de clima medio. La investigación colaborativa y el análisis de datos de Agronet nos facilitaron la comprensión de sus requerimientos técnicos, estadísticos y de sostenibilidad. Se ha destacado la importancia de emplear buenas prácticas agrícolas y tecnologías como la agricultura 4.0 para optimizar su producción, superar desafíos y asegurar la competitividad y el desarrollo sostenible de sus cultivos en Colombia. Y eso sería todo.